buenos días. Les saluda su servidor Mario Alberto López Gurrola y estamos desarrollando este video tutorial para apoyar la comprensión del tema del método Simplex que corresponde a la unidad 2 de la guía de estudios para la materia de investigación de operaciones. Hasta este momento, ustedes debieron haber hecho la lectura 2, método Simplex, la cual me permito compartir ahorita. Por ahí tenemos la lectura 2, método Simplex. En esta lectura, ustedes debieron haber repasado algunos temas como es el método simple con restricciones del tipo menor o igual, que es el método más elemental o rudimentario del método simplex. Vieron también el método simple para restricciones del tipo igual o mayor o igual y vieron que aquí se podía solucionar por medio de dos métodos. Uno de ellos, el método de las grandes M's y otro método, el método de las dos fases. También se vieron algunos casos especiales de programación lineal. Se vio el método dual simplex y el análisis de sensibilidad. En este caso, este video, vamos a enfocarnos y a centrarnos en lo que es la solución del método simplex mediante la ayuda de la hoja de cálculo Excel. Ustedes ya en esos momentos deben de tener una noción de cómo se resuelve manualmente y la interpretación de los resultados. Entonces, ahora ya es permitido, pues, que lo hagamos o nos apoyemos en los usos de las tecnologías. Bien, entonces recordando un poquito, los problemas de programación lineal que ustedes plantearon en la unidad 1 y resolvieron por el método gráfico en la unidad 1 para aquellos que tenían dos variables, se encuentran en una forma que se denomina canónica, la forma canónica. Pero esta forma canónica puede convertirse a una forma estándar que es de utilidad para el método simplex. Entonces vamos a ver en qué consiste la conversión de una forma canónica a forma estándar para problemas de programación lineal. Y empiezo con algunos párrafos de su lectura. Para la explicación y desarrollo del método simplex es necesario presentar el modelo en su forma estándar, es decir, pasarlo de la canónica a la forma estándar, para la cual es de suma importancia convertir las desigualdades en igualdades de acuerdo a los siguientes pasos. Hay tres casos posibles. Primero, si la restricción es del tipo menor o igual, se debe agregar una variable de holgura positiva definida por más S, cuyo subíndice se recomienda sea el número de restricción de que se trate. Caso número 2. Si la restricción es del tipo igual, se debe agregar una variable artificial positiva definida por más R, cuyo subíndice se recomienda sea el número de restricción de que se trate. Y finalmente, el caso número 3, para restricciones del tipo mayor o igual, se debe agregar una variable artificial positiva más R y una variable de holgura negativa menos S, cuyos subíndices se recomiendan sean el número de restricciones de que se trate. Bien, vamos a ver cómo, con algunos ejemplos, cómo hacemos este cambio de la forma canónica a la forma estándar en los tres casos posibles. Bien, entonces aquí tenemos, vamos a suponer, esta es una restricción, la restricción 1 dice 2x1 más 5x2 menos 8x3 menor o igual que 20. La restricción es del tipo menor o igual, por lo tanto debemos en su conversión agregar una variable de holgura más S positiva, cuyo subíndice será el de la restricción que se trate. Así, la restricción en forma estándar quedará 2x1 más 5x2 menos 8x3 más S1 igual a 20. Entonces, como vemos, hemos agregado la variable de holgura S1 y la desigualdad menor o igual se ha convertido en una igualdad. El segundo caso, la segunda restricción, 5x1 más 3x2 más 2x3 igual a 18. Es una igualdad. Entonces, en la igualdad habrá que agregar una variable artificial R positiva. En este caso será R2 porque estamos en la segunda restricción. Y quedará 5x1 más 3x2 más 2x3 más R2 igual a 18. El tercer caso, cuando la restricción es del tipo mayor o igual, 6x1 más 4x2 menos 2x3 mayor o igual que 24. La regla me dice que agregue una variable artificial R positiva y reste una variable de holgura S. Entonces la restricción en su forma estándar quedará 6x1 más 4x2 menos 2x3 más R3 menos S3 igual a 24. El subíndice corresponde a la restricción de que se trate. El cuarto ejemplo,
x1 más 3x2 más 3x3 es igual a 65. Quedará x1 más 3x2 más 3x3 más r4 igual a 65. Entonces, en la forma estándar, las características es que todas las restricciones son igualdad. Bien, antes de empezar a desarrollar el método, otra recomendación, otro conocimiento previo necesario para el desarrollo del método simplex son algunas propiedades de las desigualdades. Una muy importante es cuando se multiplica o se divide por un número negativo, es que el sentido de la desigualdad se invierte, como podemos ver en el siguiente ejemplo. 3x1 mayor que 1, si dividimos entre menos 3, y como este es un valor negativo, se invierte el sentido de la desigualdad y me quedará, entonces al dividir menos 3x entre menos 3 me da x, y al dividir 1 entre menos 3 me da menos un tercio, y entonces fíjense que la desigualdad cambió de mayor a menor. Entonces, esa es una propiedad muy importante y de utilidad en el método dual simplex. Para la aplicación del método simplex es indispensable el uso y dominio del método de eliminación Gauss-Jordan, que es un algoritmo de álgebra lineal que se usa para determinar las soluciones de un sistema de ecuaciones. Vamos a ver el procedimiento general o los pasos para, para desarrollar el método simplex. El paso 1 dice, exprese en la forma estándar el modelo de programación lineal, es decir, pasar de la forma canónica a la forma estándar de acuerdo a las 3 reglas que comentamos. Paso número 2. Con la información del modelo en su forma estándar, construya una tabla de inicio con la siguiente estructura. Entonces, con mi información en su forma estándar, debemos de construir una tabla de inicio. La tabla de inicio lleva la siguiente estructura. Una primer columna donde irán las variables básicas. ¿Sí? Y en la columna de variables básicas irán las S o R positivas. La siguiente columna se refiere a la columna x0, una siguiente columna donde irán las variables no básicas, una siguiente columna donde irán las variables básicas de inicio y finalmente la columna de solución. Entonces, mi primer columna van a ir las S o R positivas del modelo matemático en su forma estándar. Ese es el paso número 1. El problema en su forma estándar me permite la construcción de la tabla de inicial con esta estructura recomendada para facilitar los cálculos más adelante. Ya con esta tabla, el procedimiento continúa eligiendo una variable de entrada. ¿Sí? Por aquí tenemos, es el paso 3, elegir la variable de entrada. Y se hace de la siguiente manera. Si la función objetivo del problema es del tipo maximizar, en el renglón objetivo voy a buscar el valor más negativo y ese valor negativo me indicará la variable que entra. En caso de que el problema sea del tipo minimizar, yo busco en el renglón objetivo la variable más negativa. Entonces, la variable de entrada, dependiendo del tipo de problema, se escoge de la siguiente manera. Si el problema es de maximizar, escojo la variable más negativa en el renglón objetivo. Si el problema es de minimizar, se escoge el valor más positivo del renglón objetivo. Una vez que hemos definido qué variable va a entrar en la siguiente tabla, el siguiente paso es determinar la variable de salida, y esta se obtiene de la siguiente manera. Se divide la columna de solución entre la columna que acabo de definir como variable de entrada, sin tomar en cuenta en la variable de entrada los ceros o valores negativos. Entonces divido término a término, columna de solución, entre columna que definí como de entrada, únicamente los valores positivos. Y de los resultados, aquel que tenga el menor valor positivo me indicará la variable que sale de la tabla para dar lugar a la variable que definí en el paso anterior como variable de entrada. Y el siguiente paso, se generan nuevas soluciones básicas factibles utilizando las condiciones de optimidad y factibilidad hasta que se obtenga la solución óptima
la cual se alcanzará en los siguientes casos. ¿Cuándo vamos a dejar de hacer las iteraciones o cuándo alcanzamos la solución óptima factible o supimos si el problema tiene una solución factible o no? Muy bien. Si el problema es de maximizar, cuando en el renglón objetivo ya no hay valores negativos, he encontrado la solución óptima. Y si el problema es de minimizar, cuando en el renglón objetivo ya no hay valores positivos, habré encontrado la solución óptima. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Lo vamos a analizar ahorita y luego ya procederemos a resolverlo apoyándonos en la hoja de cálculo Excel. Tenemos este problema, que es el ejemplo 1.4.1. Es un problema de maximizar. Y es maximizar x0 es igual a 1800x1 más 2300x2, sujeto a cuatro restricciones que por ahí ustedes pueden apreciar: 2x1 más 1.75x2 menor o igual que 450. Siguiente restricción: 6x1 más 10x2 menor o igual que 2000. Tercera restricción: x2 menor o igual que 75. Y mi última restricción: x1 menor o igual que 75. Y las restricciones implícitas de que x1 y x2 tienen que ser mayor o igual que 0. Entonces, aplicando el procedimiento, vamos a proceder a pasar este planteamiento de su forma canónica a su forma estándar. Como podemos ver, todas las restricciones son del tipo menor o igual, por lo tanto, a cada restricción le agregaremos una variable de holgura positiva S. Y vamos a ver cómo se hace la conversión de la forma estándar a la forma canónica. Muy bien, aquí tenemos. Entonces, mi primera restricción del tipo menor o igual, voy a agregar una variable de holgura S. Y aquí podemos apreciar, dice 2x1 más 1.75 menor o igual que 450 en su forma estándar, a su forma canónica, pasará de la siguiente manera: 2x1 más 1.75x2 más S1 igual a 450. La siguiente restricción, ya en su forma estándar, quedará 6x1 más 10x2 más S2 igual a 2000. La tercera restricción, x2 más S3 igual a 75. Y la última restricción, x1 más S4 igual a 75. Como podemos ver, hemos pasado de su forma canónica a la forma estándar. Las desigualdades se han convertido en igualdades y hemos agregado variables de holgura positivas porque todas las restricciones fueron del tipo menor o igual. Y en la función objetivo, lo que hacemos es hacer un despeje para dejar del lado derecho 0. Ok. ¿Y cómo fue esto? Entonces, este 1800 pasa del otro lado restando, el 2300 también está sumando, pasa restando, entonces me quedará x0 menos 1800 x1 menos 2300 x2 igual a 0. Entonces, ya con su forma estándar, el modelo, ya es posible hacer la construcción de mi tabla de inicio. Por aquí la tenemos. Bien, entonces la tabla de inicio ya habíamos visto que la estructura es variables básicas, la variable x0, las variables que intervienen en el problema, que en este caso nada más son dos, x1, x2, las variables básicas de inicio, que son las que me entrega cada restricción, en este caso son 4S, S1, S2, S3, S4, y mi columna de solución. En mi primera columna dijimos van las variables básicas, que serán en este caso las S positivas, S1, S2, S3 y S4. Y procedemos al llenado de nuestra tabla. En la función objetivo, ¿qué coeficiente acompaña a x0? Por aquí vemos que es un 1. Cuando no está presente, pues se asume que es un 1. Aquí está S1. ¿Qué coeficiente acompaña a la variable x1? Menos 1800. Pues por aquí ponemos menos 1800. A x2 menos 2300. Como las demás variables no existen, pues son 0. Y así procedemos al vaciado de la cuarta restricción. La primera restricción, el coeficiente que acompaña a x1 es un 2. X0 como no está presente, por eso le ponemos 0. El coeficiente que acompaña a x2 es 1.75. S1, coeficiente un 1. S2, S3 y S4 no tienen coeficiente, por lo tanto es 0. Y sus resultados son 450. Y así llenamos los cuatro renglones correspondientes a cada una de las restricciones. Entonces, todos estos valores salieron de mi modelo matemático en su forma estándar.
Una característica de esta tabla de inicio es que en la columna de variables básicas de inicio tenemos nuestra matriz identidad, denotada por unos en su diagonal. Y bueno, esta es mi tabla básica de inicio y a partir de aquí vamos a empezar la explicación en nuestra hoja de cálculo Excel, para lo cual abriré mi hoja de cálculo Excel y procederemos a explicar el procedimiento. Entonces vamos a preparar en Excel una hoja de cálculo, tal como la tenemos aquí a mi izquierda. Entonces, en mi primer columna tengo las variables básicas. Después tendremos la columna de x0, la variable x1, x2, las S1, S2, S3, S4 y la columna de solución. Le damos formato. Por aquí en este recuadro me permite poner líneas y elaborar tablas. Vamos a escoger este y por ahí le vamos dando el formato a nuestra tabla, ¿verdad? Ok, aquí nada más al principio es un poquito tardado mientras damos un formato adecuado. Y estamos preparando nuestra tabla para que tenga la misma estructura. Aquí es recomendable que todos los cálculos los hagamos de forma tal que los resultados me los arroje en fracciones y no en decimales para no ir perdiendo exactitud. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos por aquí nuestra tabla, la estructura de nuestra tabla. Y bueno, ya habíamos explicado cómo salían los valores. Entonces ya nada más voy a ponerlos por aquí. Uno. Y vamos a ver que ya va a aparecerme en fracción.
Bien. Bueno, entonces ya tenemos por aquí nuestra tabla. Vamos a maximizar para que se aprecie bien. Ok, entonces aquí tenemos ahora sí ya nuestra tabla con los valores obtenidos del problema en su forma estándar. Y vamos a ver el procedimiento. Nada más aquí voy a poner que es de maximizar nuestro problema para recordarlo. Muy bien. De acuerdo al procedimiento, el primer paso es determinar la variable que entra. Para ello, nos ubicamos en el renglón objetivo, que es el de x0, y vemos, como el problema es de maximizar, el mayor valor negativo, que en este caso es 2300. Por lo tanto, la variable de entrada para mi próxima tabla será x2. Sí, entonces, problema de maximizar, la variable de entrada se define el valor más negativo del renglón objetivo, en este caso 2300, que corresponde a x2. Entonces, variable de entrada, entra x2. Para la variable de salida, el procedimiento me indica que hay que dividir la columna de solución entre la columna que acabo de definir como variable de entrada, término a término, y nada más los valores correspondientes a las restricciones, sin tomar en cuenta los ceros o valores negativos. En este caso, el valor de S4 no se tomará en cuenta porque es cero. Entonces, procedemos a dividir término a término la columna de solución entre la variable de entrada o la columna de variable de entrada. Para Excel, ustedes recuerdan que para programar una fórmula iniciamos con igual y aquí estoy indicando que me va a dividir el azul entre el rojo. Y damos Enter. Y puedo copiar el valor a los siguientes dos. Bueno, vuelvo a copiar a todos, pero aquí vamos a ver cómo tiene un cero, entonces me arroja un error. Por eso es que los ceros no participan ni los valores negativos. Y la variable de salida de esta tabla estará denotada por el menor valor positivo de estos, que en este caso será S75. Entonces, la variable que va a salir va a ser S3. Por lo tanto, en mi siguiente tabla aparecerá X2 en lugar de S3. Entonces, vamos a copiar nuestra tabla. Por aquí tenemos nuestra siguiente tabla. Y dijimos, vamos a borrarle todos los valores porque vamos a hacer nuevos cálculos y únicamente vamos a identificar que sale S3 y entra X2. Este será mi renglón pivote, por lo tanto lo marcaré en amarillo para saber que ese es el renglón pivote. Cuando ustedes lo hacen a mano, pues lo recomendable es que lo marquen por ahí o lo resalten de alguna manera con un marcatextos. Entonces, ya definimos que la variable que entra es x2 porque fue el más negativo dado que el problema es de maximizar y la variable de salida corresponde a S3, resultado de dividir la columna de solución entre la columna que definí como que entra sin tomar en cuenta ceros y negativos. En el cruce de x2 con x2 está lo que se llama el elemento pivote. Lo voy a anotar aquí por azul. Y ese elemento pivote siempre debe ser la unidad. Cuando no es la unidad, la forma de obtenerlo es dividir todo el renglón entre el valor que esté por aquí. Vamos a suponer que el renglón pivote hubiera sido el S2, entonces todo este renglón lo hubiera definido, lo hubiera tendría que dividir entre 10, todo el renglón. Pero en este caso es un 1. Entonces vamos a dividir todo ese renglón, vamos a programar una fórmula para dividir todo este renglón entre el valor que esté aquí, que en este caso es un 1. Recuerden que como todo va a ser entre 1, y antes de copiar mis fórmulas, lo voy a poner con celdas absolutas. Al ponerle aquí signo de pesos, yo estoy indicando que todo lo que copié me lo va a dividir entre D6.
Ok, entonces le vamos a dar control C, ahí di la indicación, miren, control C, di la indicación de copiar y lo voy a copiar en todo este renglón y voy a programarle por acá para que me pegue únicamente la fórmula y no los formatos. Mediante un pegado especial, le doy fórmulas y le doy a aceptar. Y ya me dividió todo el renglón entre uno. Como ustedes ven, pues es exactamente igual. ¿Por qué? Porque dividí entre uno. Más adelante esperemos se presente el caso de que el elemento pivote sea un valor diferente a uno y tendremos que dividir entre ese elemento. Ok, entonces el primer paso es obtener mi renglón pivote y aquí lo tenemos destacado en amarillo. El siguiente paso es hacer ceros abajo, aquí abajo y arriba de este elemento pivote. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante el método Gauss-Jordan con operaciones, para lo cual, para modificar el renglón de x0, yo por aquí tengo un valor de menos 2300. Entonces, todo este renglón, voy a multiplicar el renglón pivote por el inverso, que en este caso son 2300 positivos. Entonces, voy a multiplicar todo este renglón, término a término, por 2300 y se lo voy a sumar al elemento que estoy cambiando o al renglón que estoy cambiando, que es el de x0, pero lo vamos a hacer de forma tal que Excel me haga los cálculos. Entonces vamos a programar la fórmula. Entonces vamos a programar a multiplicar el renglón pivote, que es ese, por el inverso, por eso le pongo por menos el que voy a modificar, que es este, más el renglón que estoy modificando, que es ese. Como ven, ahí tenemos 0. Y antes de copiar, como siempre voy a multiplicar por el inverso, le debo de poner celdas absolutas. ¿Sí? Entonces, de 14 por menos de 3,5 de pesos más de 3. Y damos Enter. Y ahora sí, ya puedo copiar. Control C. Y vamos a pegar pegado especial para que únicamente me ponga las fórmulas. Y ahí está, miren. Ya tengo el 0. Ahora hay que modificar el renglón de S1, que tengo un entero 3/4. Entonces voy a multiplicar por el valor que tenga aquí. 1,75 o en fracción, ¿verdad? Que sería un entero 3/4. Entonces, igual programamos nuestra fórmula. Muy atentos para que ustedes sepan programarlo. Entonces, iniciamos con igual el renglón pivote por menos el valor que voy a modificar o voy a convertir en 0, más ese mismo valor. Recuerden que debe de llevar signo de pesos. Entonces, estoy siguiendo el procedimiento manual, pero apoyándome para que Excel me haga los cálculos. ¿Ok? Ahora vamos a modificar el valor de S2 de la misma manera. Programamos igual este por menos el valor que voy a cambiar, más ese mismo valor. Recuerden que hay que ponerle signo de pesos. No se les olvide ponerle signo de pesos, porque si no al momento de copiar tendrán algún error. Control C. Y ya nada más me falta este último renglón, pero como es 0, o lo puedo copiar el renglón o puedo programar las operaciones. Vamos a programar las operaciones. Este, cuando multiplico por 0 no me afecta. Y en sí, ese es todo el procedimiento, joven. Nada más ver hasta dónde termina las interacciones. Ok. Entonces terminamos esta tabla. ¿Y cómo sé que no he terminado aún?
Problema de maximizar. Por acá tenemos que mi problema es de maximizar. Busco en mi renglón objetivo si existe algún valor negativo. Como todavía existe este, quiere decir que no he terminado. Entonces, la nueva variable de entrada será x1. La nueva variable de entrada será x1, porque es el mayor negativo o el único negativo en este caso. Entonces, para mi siguiente tabla, la variable de entrada será x1. Ahora hay que determinar la variable de salida, como lo hicimos anteriormente, dividiendo columna de solución entre columna que acabo de definir como que entra. Entonces va a ser igual columna de solución entre columna que se acaba de definir de entrada. Recuerden que los valores ceros, pero en el denominador no participan, ¿eh? Este cero, si aquí hubiera un valor, sí participa, porque dividir cero entre un valor sí me da cantidad. Pero como en ese caso tengo aquí dos ceros, no participan. Y finalmente, entonces divido columna de solución entre columna que acabo de definir de entrada, sin considerar ceros o negativos. Tengo estos dos valores y la variable de entrada la variable de salida estará definida por el menor positivo de estos dos, que en este caso será S4. Muy bien, entonces copio mi tabla, borramos todos los valores para tener mi tabla preparada, quito lo que había indicado como renglón pivote, le quito el color, ok, y dijimos que la variable que sale es S4 y la variable que entra es x1. Y todo es con respecto a la tabla anterior, miren, S1, S2, X2, S4. Entonces salió S4, entró X1, entonces debe quedar S1, S2, X2 y X1. Identifico la variable que acaba de entrar como renglón pivote, lo marcamos en amarillo. El cruce de X1 con X1 debe ser 1, en este caso ya está 1, si no, habría que dividir todo el renglón entre 1. Entonces, vamos a hacer todo el procedimiento. Dividimos todo el renglón pivote entre el elemento pivote. Ese va a ser mi elemento pivote. Ahí es donde debo tener yo la unidad. Entonces vamos a dividir ese entre este, que nos da la unidad. Y recuerden que debe de llevar signo de pesos para copiar. Pude haber transcrito el renglón, no afectaba, pero para seguir los procedimientos, mejor lo dividimos. Entonces, puras fórmulas, vamos a aceptar. Ok, ya tengo uno. Hay que hacer ceros arriba y abajo de este. Como aquí ya tengo los valores de ceros, entonces estos dos renglones pasan idénticos. Puedo programar las operaciones. Vamos a empezar primero con el renglón objetivo. Para modificar ese valor de x1 vamos a multiplicar por 1800 positivo. Entonces programamos por aquí nuestra fórmula igual a mi renglón pivote por menos el valor que necesito hacer cero más el valor de ese renglón. Recuerden poner los signos de pesos para manejarlo como celdas absolutas. ¿Ok? Y ahora sí puedo copiar. Recuerden que lo que estoy pegando, hago un pegado especial y estoy pegando únicamente las fórmulas. ¿Ok? El siguiente valor que hay que hacer cero será este 2. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a programar renglón objetivo por menos valor que voy a modificar más valor que tenga en esa posición.
Repetimos, hay que poner signo de pesos. Entonces, como los otros dos valores ya tengo cero, entonces puedo copiar tal cual los valores. Fíjense bien que ahora voy a dar un pegado especial, pero que me pegue los valores, no fórmulas. Y llego a esta tabla en donde s- mi primera pregunta será si puedo continuar o debo continuar. Entonces, problema de maximizar, busco en mi renglón objetivo el valor más negativo. Como ya no hay valores negativos, quiere decir que he llegado a la solución óptima. En este caso, el problema me arroja una solución de x0 igual a 307.500, x1 igual a 75 y x2 igual a 75. ¿Sí? Si yo sustituyo en mis restricciones en su forma estándar, pues ese uno debe tener un valor que será este. Pero la solución al problema son el x0, 307.500, x1 igual a 75 y x2 igual a 75. Como podemos ver, debe corresponder a los valores que se desarrollaron por aquí en su lectura. Ahí en la lectura se fue explicando paso a paso lo que ahorita hicimos, nada más que en la lectura era para que ustedes lo hicieran de forma manual. Por aquí está. Se obtienen los resultados finales, x1 igual a 75 y x2 es igual a 75, que se habían obtenido en el método gráfico. Bien, y entonces ese es el uso de la hoja de cálculo Excel para solución de problemas de programación lineal con restricciones del tipo menor o igual. Vamos a tratar de encontrar un ejercicio que ahora se ha de minimizar. Ese también es de maximizar, de minimizar. Y antes de pasar a los procedimientos con restricciones del tipo mayor o igual, que se resuelven por el método de las semes o de las dos fases, nosotros lo resolveremos por el método de las dos fases. Pero me gustaría que resolver. Bueno, vamos a entrar al método de las dos fases, que al cabo se aplica lo mismo que estuvimos viendo. Entonces vamos siguiendo por ahí algunos cambios. Entonces vamos a resolver un ejemplo de las dos fases. Entonces, el método de las dos fases es para restricciones del tipo igual o mayor igual. Con una sola restricción que sea del tipo igual o del tipo mayor igual, tenemos que hacer uso de la técnica de la M o la técnica de las dos fases. Y vamos a repasar rápidamente en qué consiste la técnica de las dos fases. Dice, una de las ventajas del método de la SEME es la complejidad de los cálculos al trabajar con literales. Para aliviar esta desventaja, el método de las dos fases elimina el uso de la constante m, resolviendo el problema en dos fases, de ahí su nombre. Estas dos fases se describen de la manera siguiente. Fase 1. Formule un nuevo problema, reemplazando la función objetivo original por la suma de las variables artificiales, es decir, las restricciones que son del tipo igual o mayor o igual me entregan una variable artificial y esas son las que vamos a sumar en la función objetivo. La función objetivo entonces se minimiza sujeta a las restricciones del problema original. Entonces, muy importante resaltar que la primera fase siempre es del tipo minimizar. Si la primera fase en todos los problemas siempre será del tipo minimizar y vamos a minimizar
las variables artificiales, las R's. Si el problema tiene una solución factible, el valor mínimo de la nueva función objetivo será 0. ¿Ok? Y fase 2, una vez que concluimos la fase 1, pasamos a la fase 2 y utilice la solución básica óptima de la fase 1 como una solución de inicio para el problema original. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de las variables no básicas utilizando las eliminaciones Gauss-Jordan original. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo, jóvenes. Y este problema es de minimizar. Es correcto porque el anterior fue de maximizar. Ahora vamos a buscar en la función objetivo el valor más positivo que me enseñará la variable que entre. Muy bien. Entonces tenemos este planteamiento. Minimizar x0 igual a 45x1 más 120x2 más 27x3. Sujeto a, tenemos 4 restricciones. Una del tipo mayor igual, una del tipo menor igual, otra del tipo mayor igual y una igualdad. Entonces, quiere decir que la primera me entregará un R1, la segunda me entregará un S2, la tercera me entregará un R3 y la cuarta un R4. Entonces, primer paso, pasar el problema de su forma canónica a la forma estándar. Y aquí lo tenemos. Entonces, mi primera restricción, dijimos, es del tipo mayor o igual, me entrega una más R y una menos S. La segunda restricción es del tipo igual, me entrega una más S. La tercera restricción en tiempo mayor o igual me entrega una más R y una menos S. Y finalmente, la última es del tipo igual, me entrega una más R. La función objetivo, recuerden que en la fase 1 es del tipo minimizar, minimizar R0 y la suma de todas las R's, en este caso R1, R3 y R4. R2 no aparece porque no existe. Al despejar nuestro función objetivo, la R1 pasa del otro lado como menos R1, la R3 como menos R3 y la R4 como menos R4. Entonces, aquí tenemos pues ya los elementos para construir mi tabla de inicio. En mi tabla de inicio, en las variables básicas, la primera será R1, S2, R3 y R4. Entonces, vamos a ver cómo nos queda nuestra tabla de inicio. Ok, tenemos por aquí, el nuevo problema se pone en su forma tabular. Entonces, la fase 1, vamos a minimizar R0. Fíjense que cambió R0 por X0 en la fase 1. Y toda la fase 1, aunque el problema original fuera de maximizar, en la fase 1 es de minimizar. Ya la segunda fase, sí volvemos a las condiciones originales. Muy bien, entonces procedemos al llenado de nuestra tabla de inicio. Entonces, R0, en el cruce de R0 con R0 es 1. Aquí debe haber un 1, ahí está equivocado. En el renglón de R0 no aparecen las X, por eso tienen 0. Las que aparecen son R1, R3 y R4 con menos 1. Y los demás renglones se llenan de manera similar con los datos del problema en su forma estándar. Esta parte es similar hasta este momento, pero antes de iniciar con el procedimiento tradicional, esta parte es muy importante. Miren, el renglón objetivo R0 debe expresarse en términos de las variables no básicas, lo que significa que los coeficientes de las variables artificiales deben ser 0. Entonces, aquí debo tener 0, resaltadas en amarillo, dice por ahí. Esto se logra multiplicando por 1, o sea, como tengo que eliminar aquí este menos 1, entonces debo multiplicar por su inverso, por 1, también este. Entonces voy a multiplicar los renglones de R1, de R3 y de R4 por 1 positivo y se lo voy a sumar a la función objetivo. Sí, son mismas operaciones Gauss-Jordan. Entonces, para la columna de la variable x1, el valor de R0 se calcula de la siguiente manera. Ok, me pongo por aquí. Para la columna de la variable x1, el valor de R0 se calcula de la siguiente manera. Entonces, déjenme. No me 1
por 12 más uno por 60 más uno por uno. Ok. Entonces, de la columna, en la próxima tabla, el valor de x1 va a ser uno por 12 más uno por 60 más uno por uno, que son 73 más 0, 73. Entonces, en mi próxima tabla, el valor que va a aparecer en x1 será 73. El valor que va a aparecer en x2 será 10 por uno más 50 por uno más uno por uno, serán 62 más 0, 62. Sí, por ejemplo, el de R1 será uno por uno más cero por uno más cero por uno nos da uno menos uno nos da cero. ¿Qué es lo que se busca? Ok, pero bueno, vamos a pasar este ejemplo y lo vamos a ir resolviendo paso a paso en Excel. Vamos a usar esta misma tablita. Ahora mi problema es de minimizar el original. Problema original es de minimizar. Estoy preparando mi hoja, ¿sí? Problema original es de minimizar. Mi fase uno. Ok, fíjense bien. Va, ya con la práctica, dijimos que la fase uno ese es el problema original. Entonces, mi problema va a tener tantas restricciones o tantas restricciones como ecuaciones tenga. Entonces, va a ser R1, S2, R3, R4, ¿sí? Y las variables que van a intervenir son X1, X2, X3, porque tengo tres variables, y las S negativas, que en este caso es S1 y S3. Ok, entonces vamos a preparar nuestra tabla. Entonces, vamos a tener R1, S2, R3 y R4. R1, S2, R3 y R4. Todo esto lo vamos a eliminar. Ok, estoy preparando mi hoja de cálculo, ¿eh? Dijimos que aquí vamos a tener tres variables x3. Aquí vamos a tener R1, S2, R3 y R4. Me falta por aquí una X1, X2, X3, S1 y S3. Entonces, todas las variables que están en mi modelo en su forma estándar, las debemos de tener por aquí. Y dijimos que en su primera fase sustituimos el renglón de X0 por el renglón de R0. Y vamos a transcribir los valores. Ok.
Ok, muy bien. Entonces ya tenemos por aquí la tabla inicial en su fase 1. Recordamos pues que cambiamos el renglón de x0 por r0 y del problema original en su forma estándar obtuvimos estos valores. Y antes de iniciar con los cálculos tradicionales del método simplex vistos en el ejemplo anterior, me dice el problema que hay que expresar mi tabla en términos de las variables no básicas, es decir, hay que eliminar estos menos unos. Entonces, para eliminar este menos uno, habrá que multiplicar el renglón donde tengamos uno abajo por uno positivo para sumárselo. Así, por ejemplo, si nada más quisiéramos eliminar este, si yo multiplico todo este renglón por uno, entonces sería uno por uno, menos uno, cero, es lo que buscábamos. Pero como también tengo que hacer cero en este menos uno, entonces también hay que multiplicar el renglón 3 por uno positivo y para ese el renglón 4. Sí, entonces, este lo voy a multiplicar por uno, ese lo voy a multiplicar por uno y este por uno. ¿Por qué este no? Porque este renglón no, que aquí donde tengo uno, porque acá tengo un cero. Entonces lo vamos a multiplicar cada uno de estos renglones por uno y se lo vamos a sumar a la función objetivo y eso será lo que tendremos en mi tabla de inicio ya lista para iniciar con el procedimiento normal. Entonces tenemos nuestra tabla original y todos los demás valores permanecerán igual. Vamos a esperar que termine Excel de hacer los cálculos. Ok. Entonces, el renglón que vamos a modificar es nada más el objetivo. Todos los demás permanecerán igual. Entonces, dijimos que vamos a multiplicar el renglón uno, este, por uno, más el renglón 3 por uno, más el renglón 4 por uno, y todo eso se lo vamos a sumar al renglón original. ¿Sale? Entonces, como estoy multiplicando por uno, entonces yo ya programé mi fórmula y puedo únicamente copiar. Entonces, como ven, eliminamos los unos. Entonces, el problema original me decía, o me dice, que debo tener ceros aquí. Como este S2 ya tiene cero, ese no le voy a hacer nada. Pero la columna R1, R3 y R4, para hacer ceros, debo multiplicar por uno, el renglón donde tenemos uno abajo, y sumárselo al renglón objetivo. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora sí estamos listos para empezar a resolver el problema. Entonces, todos los problemas que se resuelven por las dos fases, el problema en su fase 1 es del tipo minimizar. Por lo tanto, la variable que entra será el valor más positivo del renglón objetivo, que en este caso será x1, ¿verdad? Esta será la variable que entra, porque es el más positivo. Ahora, para determinar la variable que sale, dijimos que vamos a dividir la columna de solución entre la columna que definimos de entrada. Y lo hacemos en todos. Recuerden que los ceros y los negativos no participan. Aquí, como no hay ceros ni negativos, todos participan. Y se debe escoger el menor valor positivo. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, en este caso, la división fracciones o decimales para identificar rápidamente cuál es el menor valor positivo. Ok, entonces este vamos a leer formato número. Ok, entonces dividimos, repito el procedimiento. Problema de minimizar, porque es la fase 1 del método de las dos fases. Todos los problemas son del tipo minimizar.
Entonces, en mi renglón objetivo, en este caso R0, buscamos el mayor positivo que es 60, que es 73, que corresponde a X1. Entonces, en mi próxima tabla, la variable de entrada será X1. Definición de la variable que sale. Dividir columna de solución entre columna que acabo de definir como que entró, me da estos resultados, y la variable que sale será el menor valor positivo de esto, que en este caso corresponde a R1. 0.83 es el menor. Esta sale. ¿Ok? Entonces vamos a construir nuestra siguiente tabla. Copiamos nuestra tabla tal cual está ahorita. Borramos todos sus valores y cambiamos la variable que entra y la que sale respectivamente. Entonces dijimos que sale R1 y que entró X1. Por ahí tenemos a X1. Identificamos mi renglón pivote marcándolo de amarillo. El elemento pivote es el cruce de X1 con X1. Entonces, el valor que tengo marcado ahí en azul, la posición en azul, debe ser 1. Entonces, en este caso tengo 12, por lo que todo este renglón habrá que dividirlo entre 12, entre el valor que está ahí. Entonces, vamos a programar nuestra fórmula igual, este valor entre el valor que tenemos aquí. Recuerden que hay que ponerle celdas absolutas. Y ahora sí, copiamos nuestra fórmula. Control C y le vamos a dar un pegado especial. Pegar, pegado especial, únicamente fórmulas y Enter. ¿Ok? Ya tenemos un 1 en el cruce o en el elemento pivote. Ahora hay que hacer ceros arriba y abajo de este 1 con operaciones Gauss-Jordan. Entonces, para modificar este 73, vamos a multiplicar mi renglón pivote por menos el valor que tenga aquí, más el valor que tenga ahí. Recuerden que hay que ponerle las celdas absolutas antes de copiar. Ahora sí puedo copiar. Control C. Ya tenemos cero. Entonces hacemos lo propio con todos. Estamos modificando ese 2. Le damos celdas absolutas. Puedo programar todas y copiarlas al final, ¿eh? Estamos modificando R3. Nada más teniendo la precaución de que donde debe ser absoluto, debe ser absoluto. Entonces, renglón objetivo por menos el valor que voy a modificar, más el valor que voy a modificar, poniéndole celdas absolutas. Entonces, como pueden ver, cuando ya se domina el método y se conoce la hoja de cálculo Excel, pues esos procedimientos que nos llevan tal vez horas, pues con Excel se reduce significativamente. Ok, pues ya terminé esta tabla. Problema de minimizar porque es la primera fase. Entonces, el valor que sale es el mayor positivo. Me va a indicar la variable que va a entrar. En este caso tenemos un sexto, 4 enteros, un tercio. Tenemos 5, menos 1, menos 6. Entonces el más positivo es S1. Sí, porque tenemos 5. Entonces variable de entrada, mi próxima tabla, S1. Variable de salida, dijimos que la obtenemos dividiendo columna de solución entre columna que acabo de definir como variable de entrada. Los valores negativos no los tomamos en cuenta, ni los ceros. Por ejemplo, ese valor negativo no lo vamos a tomar en cuenta.
Sí, entonces tenemos un entero 2/5, 2/5 y 2. El menor de todos estos me indicará la variable que sale en mi próxima tabla, que será R3. Entonces en mi próxima tabla entrará S1 y saldrá R3. Entonces copiamos nuestra tabla, quitamos todos los valores, estamos preparando nuestra tabla, quitamos colores y dijimos que va a entrar S1 y a salir R3. Entonces, en lugar de R3, va a entrar S1. ¿Sí? En el cruce de S1 con S1 va a estar nuestro elemento pivote y todo este va a ser mi renglón pivote. Lo marcamos en amarillo. Y aquí va a ser el elemento pivote. ¿Ok? Entonces, aquí yo debo de tener un 1. ¿Y cómo logramos eso? Dividiendo todo el renglón entre 5. Entonces va a ser, programamos otra fórmula. Esto entre esto. Recuerden que como voy a dividir entre 1, debo de ponerle celda absoluta. Y copiamos todo este renglón. Ah, perdón, es aquí. En esta posición va a ser igual esto entre esto, con celdas absolutas. Ok, copiamos para tener listo nuestro renglón pivote. Recuerden que hay que pegar pegado especial fórmulas y que hay que hacer ceros arriba y abajo de este 1. Entonces, el renglón objetivo vamos a multiplicar por -5. Entonces va a ser igual mi renglón objetivo por menos el valor que tengo que hacer 0 más ese mismo valor. Ponemos signo de pesos. Vamos a programar toda la columna y al final copiamos. Fíjense bien que aquí aparece un -0, pero debe tener algún valor. Por eso no hay que dejarnos ir y hay que programar siempre las fórmulas en todo. Entonces aquí va a ser igual renglón objetivo por menos valor que tengo aquí más valor que tengo aquí con signo de pesos. Vamos a programar igual renglón objetivo por menos valor que estoy modificando, que es el de S2 con signo de pesos. Ahora el R4. Renglón objetivo por menos valor que voy a modificar más valor que estoy modificando. Recuerden que celdas absolutas no se nos debe de pasar. Y ahora sí, ya lo tenemos como fórmula, lo copiamos. ¿Ok? Y esa es mi tabla hasta este momento. Problema original, por ser fase 1 de minimizar, entonces escogemos el más positivo, que en este caso es x3, que es mayor a un sexto o un cuarto. Pues un cuarto, ¿verdad? Nada más para asegurarnos.
Ok. Entonces, un sexto equivale a 0.16 y un cuarto a 0.266. Entonces, ahora sí, problema de minimizar, el más positivo es 0.26, por lo tanto, entrará x3. La variable de entrada es x3. Para definir la variable de salida, vamos a dividir columna de solución entre columna que acabo de definir de entrada. Los valores negativos no participan, ni cero. Tenemos un entero, un quinto, tenemos 0.5 y 0.5. Los empates se rompen arbitrariamente, o sea que cualquier variable puede salir, S1 o R4. La podemos escoger arbitrariamente. No hay manera de saber cuál es mejor. Entonces copiamos nuestra tabla, borramos valores, quitamos colores, ¿ok? Y entonces dijimos que la variable que va a entrar es x3 y la que sale puede ser S1 o R4. Vamos a proceder a quitar R4. Sí, entonces aquí vamos a poner x3. Ese va a ser mi renglón pivote. Lo marcamos en amarillo. El cruce de x3 con x3 será mi elemento pivote. Lo marcamos en azul. Y en esa posición de x3 con x3 debemos de tener 1. Por lo tanto, todo el renglón lo vamos a dividir entre sí mismo. Entre este. Recuerden que hay que ponerle signo de pesos. Vamos a esperar que se active Excel. Cuando ustedes estén desarrollando el método, es conveniente que lo vayan haciendo al mismo tiempo, vayan pausando. ¿Ok? Entonces, igual mismo procedimiento, hacer ceros arriba y abajo de este 1 con el mismo procedimiento. Entonces, igual, renglón objetivo por menos valor que voy a modificar, más valor que voy a modificar, poniéndole signo de pesos. Renglón objetivo por menos valor que voy a modificar. Estamos en el de S2. Entonces, mucho cuidado de hacer sus programaciones correctas, porque, por ejemplo, si olvidamos hacer la absoluta y poner el signo de pesos aquí, cuando copiemos nos dan otros valores y ya todo el problema no va a estar correcto. Vamos a verificar ese 1, renglón objetivo, por menos, valor correspondiente de S1, más. Sí, entonces es conveniente verificar, por ejemplo, soy E41 por, vamos a verificar, E41 por E29, acá será E41 por E30, por E31, por E32, y aquí fue la división, ¿ok? Entonces ahora sí copiamos, control, control C, muy bien, llegamos a esta tabla,
Y en mi renglón objetivo ya no existen valores positivos, por lo tanto, aquí termina la fase uno. Entonces, repitiendo, la fase uno termina cuando en mi renglón objetivo ya no tengo valores positivos. Quiere decir, y que aquí me da cero. Quiere decir que he llegado al final de la fase uno. Sí, vamos a revisar un poquito el material. Entonces empieza a desarrollar el método de la fase uno. Todos los cálculos que nosotros hicimos por aquí aparecen. Y aquí dice, mire, ya que R0 es igual a cero aquí, el problema tiene una solución factible, concluye la fase uno y la fase 2 debe llevarse a cabo, miren, porque aquí ya también tenemos puros ceros. Sí, ya tenemos puros ceros. Y vamos a ver cómo iniciar la fase 2 o en qué consiste la fase 2. Dice, las variables en la fase 2, de acuerdo a la descripción del procedimiento, la fase 2 dice, utilice la solución básica óptima de la fase uno, la que acabamos de obtener, como una solución de inicio para el problema original. En este caso, la función objetivo original se expresa en términos de las variables no básicas, pero las variables no básicas que quedaron en el problema, utilizando las eliminaciones usuales Gauss-Jordan. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que se hizo. Miren, para la fase 2 vamos a utilizar la tabla óptima que se obtuvo en la fase uno y en la columna de variables básicas de inicio eliminamos las R's. O sea, ya no es necesario que pongamos las R's. Y el renglón objetivo vuelve al problema original. Si el problema original era de maximizar, se trata como de maximizar. Si era de minimizar, se trata de minimizar, pero vaciamos los valores originales. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo en nuestro problema que estamos desarrollando. Entonces, vamos a copiar nuestra tabla. Vamos a hacerlo en una hoja nueva. Vamos a pegar valores. Control C. Pegado especial, todo pues. Como teníamos fórmulas, por eso me parece así. Entonces ahora voy a control C. Vamos a pegar los valores. Entonces dijimos que se deben de eliminar o podemos eliminar las columnas de las R's y aquí vaciamos los valores originales del problema original. Entonces volvemos a X0 y los valores del renglón objetivo serán los únicos que hay que cambiar. Entonces vamos a ver cuáles eran los valores originales del problema. Miren, el problema original es 45, 120 y 27 y 1. 45, 120 y 27. Entonces, 45, 120, 27.
y lo demás 0, 0, 0 y 0. Bueno, era menos 45, menos 120, menos 27. Fase 2, para verificar, menos 45, menos 120 y menos 27. Entonces, menos 45, menos 120 y menos 27. Muy bien, entonces recapitulando. Se resuelve la fase 1. Se toman los datos de la tabla tal cual y únicamente se modifican los del renglón objetivo por los datos del planteamiento original. Por ahí una parte que se leyó es que los valores de las que aparecen aquí en las variables básicas deben de ser 0. X1 no tiene 0, tiene menos 45. S2 sí tiene 0, no hay problema. S1 sí tiene 0, no hay problema. Y X3 no tiene 0. Entonces, X1 y X3 deben de ser 0 antes de iniciar los cálculos habituales del método simplex. Entonces, para hacer 0, este 45, debemos de multiplicar el renglón de X1 por 45 positivo. Y para hacer 0, este 27, debemos multiplicar el renglón de X3 por 27 positivo y sumarlo al renglón objetivo. ¿Sale? Entonces vamos a copiar. Eliminamos aquí. Vamos a copiar nuestra tabla. Y vamos a hacer los cálculos para modificar nuestro. Entonces dijimos que vamos a multiplicar el renglón 1 por 45 más el renglón 3, el renglón 4, perdón, por 27 y se lo vamos a sumar al renglón objetivo. ¿Sí? Y como dice la programación, entonces lo que buscábamos al hacer esto es que las variables que terminaron en mi fase 1 aquí tengan 0 en el renglón objetivo. Así, X1 debe tener 0, miren, ya lo logramos. S2 ya está con 0. S1 ya tiene 0. Y X3 ya tiene 0. Entonces, ahora sí podemos proceder con el método simple tradicional. El problema original era del tipo, problema original es del tipo no, problema original es del tipo minimizar, ¿sí? Entonces, buscamos el valor más positivo para determinar la variable de entrada, pero como ya no hay positivos, el problema ya concluyó. Entonces, esta es la solución óptima al problema. X0 igual a 36, X1 igual a 1 medio, X3 igual a 1 medio, X2 es igual a 0. Entonces, X0 igual a 36, X1 igual a 0.5, X2, como no aparece, igual a 0, y X3 igual a 0.5. Entonces, repito la conclusión. Ya tengo mis variables básicas de la tabla final o óptima de la fase 1. Lo que hay que hacer es que las variables que aparecen aquí deben de tener 0 en el renglón objetivo. Entonces, X1 debe tener 0, aquí no lo tiene. S2 debe tener 0, ya lo tiene. S1 ya lo tiene y X3 no lo tiene. Por lo tanto, hacemos operación Gauss-Jordan para eliminar este 45 y este 27, multiplicando el renglón 1 por 45 positivo y el renglón 4, porque aquí se encuentra en la posición 4,
por 27 y lo sumamos al renglón objetivo. Y nos da este valor. Como el problema original era de minimizar, buscamos valores positivos aquí, pero como no hay, pues quiere decir que esta ya es la solución óptima factible. En caso de que hubiera dado algún valor positivo aquí, en el renglón objetivo, se continúa con el método de definir variable de entrada, variable de salida y hacer operaciones Gauss de orden. Entonces, pues, esto es nuestro resultado. Lo verificamos con lo que lo tenemos en nuestra hoja. Inicia la fase 2, hace los cálculos y nos da exactamente los mismos valores que obtuvimos. Entonces, esta es la forma en cómo podemos hacer uso de la hoja de cálculo Excel para problemas de programación lineal en el método simplex y lo usamos también en el método de las dos fases. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, probablemente sea un video un poco largo, pero el tema implicaba una explicación de este tipo. Agradezco la atención y esperemos sea de utilidad este video.